Bienvenidos a este fascinante y profundo viaje a través de uno de los pasajes más enigmáticos y aterradores de la Biblia, los 4 jinetes del Apocalipsis. Esta historia, extraída del libro de Apocalipsis, ha capturado la imaginación y el temor de creyentes y estudiosos durante siglos. Hoy exploraremos quiénes son estos jinetes, qué simbolizan y cómo han sido interpretados a lo largo de la historia por diferentes teólogos y pensadores. Acompáñenme mientras desentrañamos los misterios de estos emblemáticos personajes. Empezaremos con el primer jinete, el conquistador, descrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 y 2, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este pasaje ha sido objeto de innumerables interpretaciones, tanto teológicas como simbólicas, y ha generado un debate continuo entre estudiosos y creyentes. Perspectiva futurista. Los futuristas interpretan al primer jinete como el anticristo, un líder carismático y engañoso que traerá una falsa paz al mundo antes de desatar el caos y la destrucción. Este jinete, montado en un caballo blanco y llevando una corona, es visto como un conquistador que busca dominar a través del engaño y la manipulación. La imagen de un conquistador en un caballo blanco puede parecer positiva a primera vista, pero los futuristas advierten que este jinete representa una amenaza insidiosa que busca usurpar el poder y establecer su dominio en la tierra. John F. Walvoord, un destacado teólogo futurista, describe al primer jinete como una figura de engaño que inicialmente ganará la confianza de las naciones a través de tratados de paz y promesas de prosperidad. Sin embargo, esta paz será temporal y superficial, y su verdadero propósito será preparar el camino para una gran tribulación. Según Walvoord, la corona otorgada al jinete simboliza una autoridad temporal concedida por las naciones, pero su arco sin flecha sugiere que su conquista se logrará sin guerra directa, sino mediante estratagemas políticas y económicas. Perspectiva preterista. Por otro lado, los preteristas creen que el primer jinete representa la expansión del Imperio Romano, un periodo de conquista y dominación que ya ha ocurrido en la historia. Para los preteristas, los eventos descritos en Apocalipsis ya se han cumplido en gran medida en los primeros siglos de la era cristiana. Interpretan al primer jinete como una alegoría de la Pax Romana, un periodo en el cual el Imperio Romano extendió su dominio y mantuvo un control férreo sobre vastos territorios a través de una combinación de fuerza militar y administración eficiente. El teólogo Kenneth Gentry, un defensor de la perspectiva preterista, argumenta que el jinete en el caballo blanco simboliza la política expansionista de Roma bajo el gobierno de los emperadores. La corona representa el poder imperial y el arco sugiere la capacidad de Roma para mantener la paz y el orden mediante la amenaza de la fuerza militar. Según Gentry, el primer jinete no es una figura futura, sino una representación de un pasado histórico que tuvo un impacto significativo en el mundo antiguo y en la expansión del cristianismo. Perspectiva historicista. Desde el punto de vista historicista, el primer jinete simboliza la expansión del cristianismo y su victoria sobre el paganismo. Este jinete representa la difusión del Evangelio y el crecimiento de la Iglesia en el mundo antiguo. Los historicistas ven a los 4 jinetes como un símbolo de las diferentes etapas de la historia de la Iglesia. Y el primero de ellos encarna el triunfo inicial del cristianismo a través de la predicación del Evangelio y la conversión de las naciones. Un destacado representante de la perspectiva historicista, Albert Barnes, sugiere que el primer jinete es una personificación del mensaje cristiano triunfante, montado en un caballo blanco que simboliza la pureza y la victoria. La corona representa la autoridad espiritual otorgada por Cristo y el arco simboliza la verdad del Evangelio, que tiene el poder de penetrar y transformar los corazones. Según Barnes, el primer jinete no es una figura de guerra, sino un emblema de la misión redentora y pacífica de la Iglesia a lo largo de los siglos. Perspectiva idealista. Por último, los idealistas ven a los jinetes, incluido el primero, como símbolos de fuerzas espirituales y principios eternos que actúan a lo largo de la historia. En este caso,
el primer jinete podría representar la lucha constante entre el bien y el mal y la búsqueda humana de poder y control. Los idealistas interpretan los eventos del Apocalipsis no como profecías específicas, sino como representaciones simbólicas de las realidades espirituales que enfrentan los seres humanos en todas las épocas. Los idealistas, como William Milligan, ven al primer jinete como una personificación de la victoria del Evangelio y la verdad divina sobre las fuerzas del mal y la corrupción. El caballo blanco representa la pureza y la justicia, y el jinete simboliza el poder de la verdad para conquistar y transformar. Según Milligan, la corona y el arco no son herramientas de guerra, sino símbolos de la autoridad espiritual y la eficacia del mensaje divino para lograr un cambio duradero en el mundo. Comentarios teológicos. A lo largo de los siglos, diferentes teólogos han ofrecido interpretaciones diversas del primer jinete. San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, interpretó al primer jinete como una figura positiva, posiblemente Cristo mismo o el Evangelio avanzando victorioso en el mundo. En sus escritos, Agustín sugiere que el caballo blanco simboliza la pureza y la verdad del mensaje cristiano, y el jinete representa la autoridad divina que guía y protege a la Iglesia. En contraste, teólogos contemporáneos como John Walvoord identifican al primer jinete con el anticristo, viendo en él una figura de engaño y falsa paz. Walvoord argumenta que el anticristo utilizará su carisma y habilidades políticas para ganar el favor de las naciones, pero su verdadero objetivo será establecer un régimen opresivo y destructivo. ¿Qué crees que simboliza el primer jinete en nuestra época actual y por qué? A través de estas diferentes perspectivas teológicas, podemos ver cómo el primer jinete del Apocalipsis ha sido interpretado de múltiples maneras, cada una ofreciendo una visión única de su simbolismo y significado. Desde un líder engañoso que traerá caos y destrucción, hasta una representación de la expansión del cristianismo y la verdad divina. El primer jinete continúa siendo una figura enigmática que invita a la reflexión y al debate. Con esta introducción y exploración del primer jinete, hemos sentado las bases para comprender mejor el papel y el significado de los 4 jinetes del Apocalipsis en la literatura bíblica y en la teología cristiana. En la próxima parte, examinaremos al segundo jinete, una figura aún más aterradora que trae consigo la guerra y la violencia. ¿Qué simboliza este jinete? ¿Cómo ha sido interpretado a lo largo de la historia? Acompáñenme en la próxima sección para descubrirlo. Continuamos nuestro viaje con el segundo jinete del Apocalipsis, una figura que simboliza la guerra y la violencia. Este jinete es descrito en Apocalipsis 6, 3-4, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía, ven. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El segundo jinete, montado en un caballo rojo, es un símbolo claro de guerra y derramamiento de sangre. Su misión es quitar la paz de la tierra, llevando consigo conflicto y destrucción. Al igual que con el primer jinete, este ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia por teólogos y estudiosos. Vamos a explorar algunas de estas perspectivas y cómo han contribuido a nuestra comprensión de este enigmático personaje. Perspectiva futurista. Los futuristas interpretan al segundo jinete como una figura que traerá guerra global en los últimos tiempos. Según esta perspectiva, la aparición del segundo jinete marcará el comienzo de un periodo de conflictos bélicos a gran escala que afectarán a toda la humanidad. Estos eventos se ven como señales del inminente fin del mundo y el cumplimiento de las profecías apocalípticas. John F. Walvoord, un teólogo futurista destacado, sostiene que el segundo jinete es una representación de la guerra total que estallará durante la Gran Tribulación. La espada grande que lleva simboliza el poder y la brutalidad de los conflictos que se desatarán, llevando a la humanidad a un estado de caos y destrucción. Walvoord sugiere que estos conflictos no serán limitados a un área geográfica específica, sino que tendrán un alcance global, afectando a todas las naciones. Perspectiva preterista. Desde la perspectiva preterista, el segundo jinete representa las guerras civiles y conflictos internos que afectaron al Imperio Romano en sus últimos días. Los preteristas creen que los eventos descritos en Apocalipsis ya se han cumplido en gran medida en la historia antigua y ven al segundo jinete como una alegoría de los disturbios y la violencia que marcaron la caída de Roma. Kenneth Gentry, un teólogo preterista.
Argumenta que el caballo rojo y la espada del segundo jinete simbolizan el derramamiento de sangre y la anarquía que caracterizaron el periodo de los emperadores romanos tiránicos y las luchas de poder internas. Para Gentry, el segundo jinete no es una figura futura, sino una representación de eventos históricos que ya han tenido lugar y que fueron una parte integral del declive del Imperio Romano. Perspectiva historicista. Los historicistas interpretan al segundo jinete como un símbolo de los periodos de guerra y conflicto que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Esta perspectiva sugiere que los cuatro jinetes representan diferentes etapas y eventos históricos, y el segundo jinete encarna los ciclos de violencia que han marcado la vida humana. Albert Barnes, un defensor de la perspectiva historicista, sugiere que el segundo jinete simboliza las guerras y los conflictos que han afectado al mundo en diversas épocas. La espada grande que lleva representa el poder destructivo de la guerra y la capacidad del ser humano para causar violencia y sufrimiento. Según Barnes, el segundo jinete es un recordatorio de la fragilidad de la paz y la constante amenaza de conflicto que ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia. Perspectiva idealista. Los idealistas consideran que el segundo jinete simboliza las fuerzas de la violencia y la guerra que están presentes en todas las épocas y sociedades. Para los idealistas, los jinetes no representan eventos históricos específicos, sino principios espirituales y realidades eternas que actúan en el mundo. William Milligan, un teólogo idealista, interpreta al segundo jinete como una personificación de la naturaleza destructiva del ser humano y su tendencia hacia el conflicto. El caballo rojo simboliza la pasión y la agresividad, mientras que la espada representa el poder para destruir y causar sufrimiento. Según Milligan, el segundo jinete es un símbolo de la lucha constante entre la paz y la guerra, y la dificultad de mantener la armonía en un mundo lleno de tensiones y divisiones. Comentarios teológicos. A lo largo de los siglos, diferentes teólogos han ofrecido interpretaciones diversas del segundo jinete. Orígenes de Alejandría, un padre de la Iglesia, interpretó al segundo jinete como un símbolo de las persecuciones y conflictos que enfrentaría la Iglesia. Según Orígenes, la espada grande representa las pruebas y tribulaciones que los cristianos deberán enfrentar como parte de su fe. En contraste, teólogos contemporáneos como R.C. Sproul ven al segundo jinete como una representación de las guerras constantes en la historia humana. Sproul argumenta que la violencia y el conflicto son una parte inevitable de la experiencia humana, y que el segundo jinete es un recordatorio de la necesidad de buscar la paz y la reconciliación en un mundo lleno de divisiones. ¿Qué enseñanzas podemos extraer sobre la naturaleza de la guerra a partir de la imagen del segundo jinete? A través de estas diferentes perspectivas teológicas, podemos ver cómo el segundo jinete del Apocalipsis ha sido interpretado de múltiples maneras, cada una ofreciendo una visión única de su simbolismo y significado. Desde una figura de guerra global en los últimos tiempos hasta una representación de los conflictos internos del Imperio Romano, el segundo jinete continúa siendo una figura poderosa que invita a la reflexión y al debate. La imagen del segundo jinete nos desafía a considerar la naturaleza destructiva de la guerra y el impacto del conflicto en la humanidad. Nos recuerda que la paz es frágil y que la violencia puede surgir en cualquier momento, llevando consigo sufrimiento y destrucción. En un mundo donde los conflictos continúan siendo una realidad cotidiana, la figura del segundo jinete nos insta a buscar la paz y a trabajar por la reconciliación en nuestras comunidades y en el mundo en general. Con esta exploración del segundo jinete, hemos profundizado en la comprensión de los cuatro jinetes del Apocalipsis y su significado en la literatura bíblica y la teología cristiana. En la próxima parte, examinaremos al tercer jinete, una figura que trae consigo la hambruna y la escasez. ¿Qué simboliza este jinete? ¿Cómo ha sido interpretado a lo largo de la historia? Acompáñenme en la próxima sección para descubrirlo. Nos adentramos ahora en la descripción del tercer jinete del Apocalipsis, una figura que simboliza la hambruna y la escasez. Este jinete es descrito en Apocalipsis 6, 5-6, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía, «Ven». Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino.
El tercer jinete, montado en un caballo negro y llevando una balanza en la mano, es un símbolo claro de hambruna y crisis económica. Su misión es traer escasez y sufrimiento, y el uso de la balanza sugiere un racionamiento severo de alimentos. Veamos cómo ha sido interpretado este jinete a lo largo de la historia por diferentes teólogos y estudiosos. Perspectiva futurista. Los futuristas interpretan al tercer jinete como un símbolo de la hambruna y la escasez que sobrevendrán durante la Gran Tribulación. Según esta perspectiva, la aparición del tercer jinete marcará el comienzo de un periodo de crisis económica global, caracterizado por la falta de alimentos y la inflación extrema. Los futuristas ven este evento como una señal del inminente fin del mundo y un cumplimiento de las profecías apocalípticas. John F. Walvoord, un teólogo futurista destacado, sugiere que el tercer jinete representa las consecuencias económicas de los desastres y conflictos que acompañarán la Gran Tribulación. La balanza en su mano simboliza el racionamiento y la distribución controlada de alimentos, indicando una escasez severa que afectará a la población mundial. Según Walvoord, los precios inflados del trigo y la cebada mencionados en el pasaje reflejan una crisis económica devastadora. Mientras que la preservación del aceite y el vino sugiere que ciertos lujos seguirán siendo accesibles para los ricos. Perspectiva preterista. Desde la perspectiva preterista, el tercer jinete representa la escasez de alimentos y la inflación que afectaron al Imperio Romano durante sus últimos días. Los preteristas creen que los eventos escritos en Apocalipsis ya se han cumplido en gran medida en la historia antigua y ven al tercer jinete como una alegoría de las dificultades económicas que marcaron el declive de Roma. Kenneth Gentry, un teólogo preterista, argumenta que el caballo negro y la balanza del tercer jinete simbolizan el racionamiento y la dificultad de obtener alimentos durante las crisis económicas que afectaron al Imperio Romano. Los precios inflados del trigo y la cebada reflejan la inflación y la escasez que caracterizaron esos tiempos difíciles. Según Gentry, el tercer jinete no es una figura futura, sino una representación de eventos históricos que ya han tenido lugar y que fueron una parte integral del colapso del Imperio Romano. Perspectiva historicista. Los historicistas interpretan al tercer jinete como un símbolo de los periodos de hambruna y escasez que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Esta perspectiva sugiere que los cuatro jinetes representan diferentes etapas y eventos históricos, y el tercer jinete encarna las crisis económicas y alimentarias que han marcado la vida humana. Albert Barnes, un defensor de la perspectiva historicista, sugiere que el tercer jinete simboliza las hambrunas y las dificultades económicas que han afectado al mundo en diversas épocas. La balanza que lleva representa la necesidad de racionar los alimentos y las dificultades para obtener lo necesario para la supervivencia. Según Barnes, el tercer jinete es un recordatorio de la fragilidad de la economía humana y la constante amenaza de escasez y hambre. Perspectiva idealista. Los idealistas consideran que el tercer jinete simboliza las fuerzas de la escasez y la injusticia económica presentes en todas las épocas y sociedades. Para los idealistas, los jinetes no representan eventos históricos específicos, sino principios espirituales y realidades eternas que actúan en el mundo. William Milligan, un teólogo idealista, interpreta al tercer jinete como una personificación de la injusticia económica y la desigualdad que afectan a la humanidad. El caballo negro simboliza la opresión y la oscuridad, mientras que la balanza representa la distribución desigual de los recursos. Según Milligan, el tercer jinete es un símbolo de la lucha constante por la supervivencia en un mundo de recursos limitados y la necesidad de justicia y equidad económica. Comentarios teológicos. A lo largo de los siglos, diferentes teólogos han ofrecido interpretaciones diversas del tercer jinete. Tomás de Aquino, un teólogo medieval, interpretó al tercer jinete como un símbolo de la justicia divina manifestada a través de la escasez. Según Tomás, la hambruna y la crisis económica son herramientas utilizadas por Dios para llamar a la humanidad al arrepentimiento y la rectitud. En contraste, estudiosos contemporáneos como N.T. Wright ven al tercer jinete como una advertencia sobre las consecuencias de la injusticia económica y la opresión. Wright argumenta que la imagen del tercer jinete nos desafía a considerar las estructuras económicas y sociales que perpetúan la desigualdad y la pobreza, y a trabajar por un mundo más justo y equitativo. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones del tercer jinete a los desafíos económicos y sociales de nuestra época?
A través de estas diferentes perspectivas teológicas, podemos ver cómo el tercer jinete del Apocalipsis ha sido interpretado de múltiples maneras, cada una ofreciendo una visión única de su simbolismo y significado. Desde un periodo de crisis económica global en los últimos tiempos, hasta una representación de las dificultades económicas del Imperio Romano. El tercer jinete continúa siendo una figura poderosa que invita a la reflexión y al debate. La imagen del tercer jinete nos desafía a considerar la fragilidad de la economía y la importancia de la justicia y la equidad en la distribución de los recursos. Nos recuerda que la hambruna y la escasez pueden surgir en cualquier momento, llevando consigo sufrimiento y desesperación. En un mundo donde la desigualdad y la pobreza continúan siendo una realidad cotidiana, la figura del tercer jinete nos insta a trabajar por la justicia económica y a buscar maneras de compartir los recursos de manera equitativa. Con esta exploración del tercer jinete, hemos profundizado en la comprensión de los cuatro jinetes del Apocalipsis y su significado en la literatura bíblica y la teología cristiana. En la próxima parte, examinaremos al cuarto jinete, una figura que trae consigo la muerte y la destrucción. ¿Qué simboliza este jinete? ¿Cómo ha sido interpretado a lo largo de la historia? Acompáñenme en la próxima sección para descubrirlo. Ahora llegamos al cuarto jinete del Apocalipsis, una figura que simboliza la muerte y la destrucción. Este jinete es descrito en Apocalipsis 6, 7-8, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía, ven. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El cuarto jinete, montado en un caballo pálido, es un símbolo claro de muerte y devastación. Su misión es traer la muerte a través de diversos medios, incluyendo la guerra, la hambruna, las enfermedades y las bestias salvajes. Este jinete ha sido objeto de interpretaciones variadas a lo largo de la historia, cada una ofreciendo una visión única de su simbolismo y significado. Perspectiva futurista. Los futuristas interpretan al cuarto jinete como una figura de muerte masiva y destrucción que caracterizará los tiempos del fin. Según esta perspectiva, la aparición del cuarto jinete marcará el comienzo de un periodo de mortalidad extrema, donde una cuarta parte de la población mundial perecerá debido a la guerra, la hambruna, las enfermedades y las fieras salvajes. Los futuristas ven este evento como una señal del inminente fin del mundo y un cumplimiento de las profecías apocalípticas. John F. Walvoord, un teólogo futurista destacado, sostiene que el cuarto jinete representa la culminación de las catástrofes descritas en los sellos anteriores. La muerte y el Hades que le sigue simbolizan la destrucción total y el juicio final que vendrá sobre la humanidad. Según Walvoord, el cuarto jinete es una advertencia severa sobre la gravedad de los tiempos finales y la necesidad de arrepentimiento y preparación espiritual. Perspectiva preterista. Desde la perspectiva preterista, el cuarto jinete representa las plagas y enfermedades que afectaron al Imperio Romano en sus últimos días. Los preteristas creen que los eventos descritos en Apocalipsis ya se han cumplido en gran medida en la historia antigua, y ven al cuarto jinete como una alegoría de la mortalidad y la devastación que marcaron la caída de Roma. Kenneth Gentry, un teólogo preterista, argumenta que el caballo pálido y el jinete llamado muerte simbolizan las pandemias y las pestilencias que azotaron al Imperio Romano, llevando a la muerte a una gran parte de su población. El Hades que le sigue representa el destino de las almas que perecieron durante este periodo de calamidades. Según Gentry, el cuarto jinete no es una figura futura, sino una representación de eventos históricos que ya han tenido lugar y que fueron una parte integral del colapso del Imperio Romano. Perspectiva historicista. Los historicistas interpretan al cuarto jinete como un símbolo de los periodos de peste, enfermedad y muerte que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Esta perspectiva sugiere que los cuatro jinetes representan diferentes etapas y eventos históricos, y el cuarto jinete encarna las crisis sanitarias y las epidemias que han marcado la vida humana. Albert Barnes, un defensor de la perspectiva historicista, sugiere que el cuarto jinete simboliza las pandemias y las catástrofes sanitarias que han afectado al mundo en diversas épocas. La muerte y el Hades que le sigue representan la fragilidad de la vida humana y la constante amenaza de enfermedad y mortalidad.
Según Barnes, el cuarto jinete es un recordatorio de la vulnerabilidad de la humanidad y la necesidad de buscar la salud y la protección divina. Perspectiva idealista. Los idealistas consideran que el cuarto jinete simboliza las fuerzas de la muerte y la destrucción presentes en todas las épocas y sociedades. Para los idealistas, los jinetes no representan eventos históricos específicos, sino principios espirituales y realidades eternas que actúan en el mundo. William Milligan, un teólogo idealista, interpreta al cuarto jinete como una personificación de la mortalidad humana y la inevitable realidad de la muerte. El caballo pálido simboliza la decadencia y la fragilidad, mientras que el jinete llamado muerte representa el destino final de todos los seres humanos. Según Milligan, el cuarto jinete es un símbolo de la lucha constante contra la muerte y la importancia de la preparación espiritual y la esperanza en la vida eterna. Comentarios teológicos. A lo largo de los siglos, diferentes teólogos han ofrecido interpretaciones diversas del cuarto jinete. Juan Calvino, un reformador protestante, vio al cuarto jinete como una manifestación de la ira divina y el juicio sobre la humanidad. Según Calvino, la muerte y el Hades que le sigue son herramientas utilizadas por Dios para purificar y disciplinar a la humanidad, llamándola al arrepentimiento y la rectitud. En contraste, estudiosos contemporáneos como Craig Kine lo interpretan como una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia y la impiedad. Kine argumenta que el cuarto jinete nos desafía a considerar las consecuencias de nuestras acciones y la importancia de vivir una vida justa y piadosa. Según Kine, la imagen del cuarto jinete nos insta a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de buscar la salvación y la redención. ¿Qué enseñanzas podemos extraer sobre la fragilidad de la vida humana a partir de la imagen del cuarto jinete? A través de estas diferentes perspectivas teológicas, podemos ver cómo el cuarto jinete del Apocalipsis ha sido interpretado de múltiples maneras, cada una ofreciendo una visión única de su simbolismo y significado. Desde una figura de muerte masiva en los últimos tiempos, hasta una representación de las plagas y enfermedades del Imperio Romano. El cuarto jinete continúa siendo una figura poderosa que invita a la reflexión y al debate. La imagen del cuarto jinete nos desafía a considerar la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Nos recuerda que la mortalidad es una parte intrínseca de la experiencia humana y que debemos estar preparados para enfrentarla con dignidad y esperanza. En un mundo donde las crisis sanitarias y las pandemias continúan siendo una realidad, la figura del cuarto jinete nos insta a buscar la salud y la protección divina, y a vivir una vida que refleje nuestra fe y nuestros valores espirituales. Con esta exploración del cuarto jinete, hemos profundizado en la comprensión de los cuatro jinetes del Apocalipsis y su significado en la literatura bíblica y la teología cristiana. En la próxima y última parte, recapitularemos las enseñanzas de los cuatro jinetes y reflexionaremos sobre su relevancia en nuestra vida y nuestra fe. Acompáñenme en la conclusión de este fascinante viaje. En esta última parte de nuestro viaje a través de los cuatro jinetes del Apocalipsis, recapitularemos las enseñanzas de cada uno de los jinetes y reflexionaremos sobre su relevancia en nuestra vida y nuestra fe. Hemos explorado cómo estos jinetes han sido interpretados a lo largo de la historia por diferentes teólogos y estudiosos, y cómo sus mensajes siguen resonando en el mundo actual. Recapitulación de los cuatro jinetes. Primer jinete, el conquistador. El primer jinete, montado en un caballo blanco, simboliza la conquista. Fue interpretado de diversas maneras. Los futuristas lo ven como el anticristo, un líder engañoso que traerá falsa paz antes de desatar el caos. Los preteristas lo asocian con la expansión del Imperio Romano. Los historicistas lo ven como la difusión del cristianismo, y los idealistas lo interpretan como la lucha constante entre el bien y el mal. Este jinete nos recuerda la fragilidad de la paz y la manipulación del poder. Segundo jinete, la guerra. El segundo jinete, montado en un caballo rojo, representa la guerra y la violencia. Los futuristas lo asocian con conflictos bélicos a gran escala en los últimos tiempos. Los preteristas lo ven como las guerras civiles del Imperio Romano. Los historicistas lo interpretan como los ciclos de violencia a lo largo de la historia, y los idealistas lo ven como la naturaleza destructiva del ser humano. Este jinete nos desafía a considerar la naturaleza destructiva de la guerra y la importancia de buscar la paz y la reconciliación. Tercer jinete, la hambruna. El tercer jinete, montado en un caballo negro, simboliza la hambruna y la escasez.
Los futuristas lo ven como una crisis económica global durante la Gran Tribulación, los preteristas lo asocian con la escasez y la inflación en el Imperio Romano. Los historicistas lo interpretan como los periodos de hambruna a lo largo de la historia, y los idealistas lo ven como la injusticia económica y la desigualdad. Este jinete nos insta a reflexionar sobre la fragilidad de la economía y la necesidad de justicia y equidad en la distribución de los recursos. Cuarto jinete, la muerte. El cuarto jinete, montado en un caballo pálido, representa la muerte y la destrucción. Los futuristas lo asocian con la muerte masiva durante los tiempos finales, los preteristas lo ven como las plagas y enfermedades del Imperio Romano. Los historicistas lo interpretan como las pandemias a lo largo de la historia, y los idealistas lo ven como la realidad inevitable de la mortalidad humana. Este jinete nos recuerda la fragilidad de la vida y la necesidad de preparación espiritual y esperanza en la vida eterna. Relevancia actual de los cuatro jinetes. A lo largo de nuestra exploración, hemos visto cómo los cuatro jinetes del Apocalipsis han sido interpretados de múltiples maneras, cada una ofreciendo una visión única de su simbolismo y significado. Pero, ¿qué enseñanzas podemos extraer de estos jinetes para nuestra vida y nuestra fe en el mundo actual? Reflexión sobre el primer jinete. El primer jinete nos desafía a considerar la naturaleza del poder y la conquista. En un mundo donde la manipulación y el engaño son comunes, debemos ser conscientes de las falsas promesas de paz y prosperidad. Este jinete nos insta a discernir la verdad y a buscar la justicia y la integridad en nuestras relaciones y en nuestras comunidades. La lucha constante entre el bien y el mal sigue siendo una realidad y debemos estar preparados para enfrentarnos a las fuerzas que buscan dominar y controlar. Reflexión sobre el segundo jinete. El segundo jinete nos recuerda la destructiva naturaleza de la guerra y la violencia. En un mundo donde los conflictos continúan causando sufrimiento y destrucción, debemos trabajar por la paz y la reconciliación. Este jinete nos insta a buscar soluciones pacíficas y a rechazar la violencia como medio para resolver nuestras diferencias. La fragilidad de la paz nos desafía a ser agentes de cambio y a promover la justicia y la armonía en nuestras comunidades. Reflexión sobre el tercer jinete. El tercer jinete nos desafía a considerar la injusticia económica y la desigualdad. En un mundo donde la pobreza y la escasez siguen siendo una realidad para muchos, debemos trabajar por la equidad y la justicia económica. Este jinete nos insta a compartir nuestros recursos y a buscar maneras de apoyar a aquellos que están en necesidad. La fragilidad de la economía nos recuerda la importancia de la generosidad y la solidaridad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Reflexión sobre el cuarto jinete. El cuarto jinete nos confronta con la realidad inevitable de la mortalidad humana. En un mundo donde la muerte es una parte intrínseca de la experiencia humana, debemos estar preparados para enfrentarla con dignidad y esperanza. Este jinete nos insta a reflexionar sobre nuestra vida y nuestra fe, y a buscar la salvación y la redención. La fragilidad de la vida nos recuerda la importancia de vivir de acuerdo con nuestros valores espirituales y de estar preparados para la vida eterna. A medida que reflexionamos sobre los cuatro jinetes del Apocalipsis, nos damos cuenta de que sus enseñanzas son relevantes y significativas para nuestra vida y nuestra fe. Estos jinetes nos desafían a considerar la naturaleza del poder, la paz, la justicia y la mortalidad, y a buscar maneras de vivir de acuerdo con nuestros valores espirituales. Los cuatro jinetes del Apocalipsis no son solo figuras del pasado o profecías futuras, sino símbolos eternos de las fuerzas que actúan en el mundo y en nuestra vida. Nos recuerdan la importancia de la preparación espiritual, la justicia y la esperanza, y nos instan a vivir de acuerdo con nuestra fe y nuestros valores. Mientras concluimos este viaje a través de los cuatro jinetes del Apocalipsis, espero que hayas encontrado esta exploración edificante y desafiante. Te invito a seguir reflexionando sobre estas enseñanzas y a considerar cómo pueden aplicarse a tu vida y tu fe. ¿Cómo puedes aplicar las enseñanzas de los cuatro jinetes del Apocalipsis a tu vida y tu comunidad? Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los pasajes más enigmáticos y poderosos de la Biblia. Que las enseñanzas de los cuatro jinetes te guíen y te inspiren a vivir una vida de justicia, paz y esperanza.